Yo nunca creí en el amor a primera vista, hasta que sus labios rozaron los míos en esa cena familiar y sentí que el mundo se rompía en pedazos afilados. Él era heterosexual, casado con su carrera, y yo solo un actor fracasado contratado para fingir ser su amante gay y salvar su reputación en Tarragona. Pero ese beso falso me abrió las venas, y el secreto que guardaba en mi pecho, que yo sí era gay, y que lo amaba de verdad, salió a flote como un cadáver en el Ebro. Pensé que era solo un trabajo más, uno de esos que te mantienen vivo en una ciudad como Tarragona, donde el sol quema la piel pero no calienta el alma. Me llamo Miguel Ángel, tengo 28 años y una cuenta bancaria que parece un chiste malo. Actor, decían mis amigos en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, pero la realidad es que sirvo cafés en un bar del Rambla Nova y participo en obras de teatro amateur que nadie ve. Mi vida era un ciclo de audiciones fallidas y noches solitarias en un piso compartido en el barrio del Serrallo, oliendo a pescado frito y a sueños podridos. Hasta que llegó él. José Luis apareció un martes de julio, con el calor pegajoso del Mediterráneo colándose por las ventanas del café. Entró como si el mundo le debiera algo, alto, con el traje azul marino impecable a pesar de los 35 grados, el cabello negro peinado hacia atrás con gel que brillaba bajo las luces fluorescentes. Pidió un cortado sin azúcar y se sentó en la barra, revisando papeles con esa mirada de halcón que tienen los abogados que devoran a la gente antes que a los casos. Yo le serví el café, y él ni me miró. Pero al día siguiente volvió, y al otro, hasta que una tarde me dejó una nota garabateada en una servilleta. Necesito hablar contigo. Privado. José Luis. Quedamos en un bar discreto cerca de la catedral, uno de esos sitios con mesas de madera astillada y vino tinto que sabe a tierra. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas con esa elegancia felina que me erizaba la piel sin que yo supiera por qué, y soltó su propuesta como si estuviera negociando un divorcio millonario. Necesito que finjas ser mi pareja. Por 3 meses. Mi familia viene de Madrid para la fiesta del patrón de la Mare de Déu de la Roca, y no puedo aparecer solo otra vez. Soy gay, o al menos eso creen ellos desde que mi hermana mayor me pilló con un chico en la universidad. Pero no lo soy. ¿Solo? Complicaciones. Sus ojos, de un verde oscuro como el aceite de oliva de las sierras de Prades, se clavaron en los míos. Te pagaré bien. 1000 euros al mes, más extras si actúas convincente. Me reí, porque ¿qué otra cosa podía hacer? 1000 euros era comida para 6 meses, alquiler pagado, quizás hasta un billete a Madrid para una audición real. Pero había algo en su voz, un temblor bajo la arrogancia, que me hizo pausar. ¿Por qué yo? Hay actores de verdad en Tarragona. Él se encogió de hombros, sorbiendo su vino. ¿Por qué pareces? ¿Auténtico? Desesperado, pero con ojos que mienten bien. Y porque no te conozco, así que no hay lazos que cortar después. Firmamos un contrato improvisado en una servilleta, con cláusulas ridículas. Besos en público pero nada privado, nada de preguntas sobre su vida real. Y una que me aterrorizaba más que el paro. Los primeros días fueron un torbellino de ensayos torpes en su ático en el Part Alta, con vistas al mar que lamía las murallas romanas como un amante rechazado. José Luis era un tirano en la intimidad, más pasión. Miguel, no seas un muñeco de trapo. Inclínate como si me quisieras devorar. Sus manos en mi cintura, firmes pero frías, me dejaban marcas invisibles que dolían al día siguiente. Yo fingía, claro, pero cada roce despertaba algo en mí que había enterrado bajo capas de vergüenza. En Tarragona, ser gay no era un escándalo, no como en los pueblos del interior, pero para un chico de familia obrera como la mía, era un secreto que te comía vivo. Mi padre, muerto hace 5 años de un infarto en la fábrica de cerámica, nunca lo supo. Mi madre, con sus rosarios y su fe en el Cristo de la sangre, me miraría como si hubiera traicionado a Dios. Así que fingía para él, pero también para mí, para convencerme de que esto era solo un papel, no el comienzo de mi ruina. La familia llegó un viernes por la tarde, en un convoy de Mercedes relucientes que aparcaron frente a la basílica. Su madre, doña Carmen, era una viuda de 50 y tantos con el porte de una duquesa caída en desgracia, joyas de perlas falsas y un collar de cuentas que tintineaba como cadenas. Su hermana, Elena, traía a su marido y 2 niños que corrían por la plaza como si fuera un circo. Y luego estaba el tío, el sacerdote de Lleida, con su sotana negra que absorbía la luz del sol poniente. José Luis,
hijo. ¿Dónde está ese misterioso novio que nos has prometido?, gritó doña Carmen, besuqueando sus mejillas con labios pintados de rojo sangre. Allí estaba yo, con una camisa blanca que me apretaba el pecho y pantalones vaqueros que José Luis había elegido, para que parezcas accesible, no un gigoló. Le tomé la mano, entrelazando dedos con una presión que decía te amo en el lenguaje de los mudos. Encantado, soy Miguel Ángel. El que hace feliz a tu hijo. Las sonrisas fueron educadas, pero vi el escrutinio en los ojos de Elena. ¿Es real? ¿O solo otro capricho de mi hermano el eterno soltero? La cena fue en un restaurante del puerto, con vistas a las luces de las barcas pesqueras balanceándose en la bahía. Brindamos con cava, y José Luis me pasaba el brazo por los hombros como si fuéramos amantes de toda la vida. Bajo la mesa, su rodilla rozaba la mía, un accidente que me aceleraba el pulso. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo os conocisteis?, preguntó el tío sacerdote, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. José Luis tomó la palabra, inventando una historia que sonaba a guión de telenovela. Un encuentro casual en el Teatro Romano durante el Festival de Verano. Yo recitando versos de Lorca bajo la luna, el hipnotizado. Yo asentí, añadiendo detalles, el olor a jazmín en el aire, el eco de las olas contra las piedras milenarias, que lo hacían creíble. Pero mientras hablaba, su mano se deslizaba por mi espalda, un gesto posesivo que me erizaba la nuca. ¿Era parte del show? ¿O algo más? Esa noche, de vuelta en su ático, me pagó el primer cheque y me despidió con un buen trabajo, seco. Me fui caminando por las callejuelas empedradas, el viento salado azotándome la cara, preguntándome por qué mi corazón latía como si hubiera corrido una maratón. Los días siguientes fueron un baile de mentiras bien ensayadas. Paseos por la Rambla Nova, donde comprábamos helados de turrón y nos besábamos bajo los plátanos centenarios, fingiendo que el mundo no nos juzgaba. En realidad, Tarragona era tolerante. La Marcha del Orgullo en junio llenaba las calles de banderas arcoíris y risas libres, pero para José Luis, era una farsa para aplacar a su familia católica, aferrada a tradiciones que olían a naftalina y culpa. Yo, en cambio, absorbía cada momento como un sediento, sus risas forzadas que sonaban a música prohibida, la forma en que su mandíbula se tensaba cuando Elena nos observaba demasiado. Una tarde, en la playa de la Arrabasada, nos tumbamos en la arena dorada, con el sol derritiendo el horizonte en tonos naranjas. «Eres bueno en esto», murmuró él, pasándome una cerveza fría. «Podrías ser actor de verdad». Le sonreí, ocultando el nudo en la garganta. «Lo soy. Solo que la vida no lo sabe aún». Pero bajo esa fachada, algo se pudría. Noches en que me despertaba solo en mi piso, tocándome con su imagen en la mente, odiándome por desear lo que no podía tener. Él era heterosexual, ¿no? Casado con su bufete en el centro, con casos de divorcios que le pagaban hipotecas y un ego que no admitía grietas. Yo era el peón, el gay de closet que fingía por dinero, pero cada beso, incluso los falsos, me recordaba mi propia cárcel. Una vez, después de una cena con su familia en la masía familiar en las afueras, donde comimos paella con conejo y bebimos sangría hasta el amanecer, me acorraló en el baño. «Bésame como si lo sintieras», susurró, con el aliento a vino y a peligro. Lo hice, presionando mi boca contra la suya con una hambre que no era teatro. Sus labios se abrieron, su lengua rozó la mía por un segundo eterno, y luego se apartó como si lo hubiera quemado. «Suficiente», dijo, saliendo sin mirarme. Me quedé allí, frente al espejo agrietado, con el sabor de él en la boca y el peso de mi secreto aplastándome el pecho. La presión crecía como una marea alta en la bahía, lenta pero inexorable, ahogándome en detalles que José Luis exigía perfeccionar. «Mi familia nota las grietas, Miguel. Elena me preguntó ayer si te quiero de verdad. Necesitamos más intimidad pública. Así que intensificamos el show, fotos en Instagram con captions cursis, mi sol en Tarragona con un emoji de corazón, cenas románticas en el balcón del Mediterráneo donde nos tomábamos de la mano sobre manteles de lino blanco, y hasta una escapada fingida a la Costa Daurada, donde alquilamos una habitación en un hotel boutique con vistas a las calas rocosas. Él pagaba todo, por supuesto, con esa generosidad fría de quien compra lealtad. Pero yo empezaba a pagar un precio invisible, sueños donde sus manos no se retiraban, donde su arrogancia se quebraba en gemidos susurrados contra mi cuello. En el bufete, José Luis era un rey,
Defendía a empresarios corruptos de Reus con argumentos afilados como navajas, ganando casos que salpicaban los periódicos locales con titulares como "El tiburón de Tarragona devora a la justicia". Yo lo veía de lejos, esperando en cafés cercanos durante sus citas post-trabajo, imaginando cómo sería irrumpir en su mundo de mármol y archivos confidenciales. Una vez, me invitó a una gala benéfica en el Palacio de Congresos, vestido con un smoking que me hacía sentir como un intruso en mi propia piel. Bailamos un vals torpe bajo lámparas de cristal, su aliento cálido en mi oreja: "Sonríe, amor. Todos nos miran". Y lo hacía, pero mi sonrisa era una máscara que se agrietaba con cada roce de su cadera contra la mía. Mi propia vida se deshilachaba en los márgenes. Mi madre llamó una noche, su voz ronca por el tabaco y la soledad en nuestro piso de la Senia. "¿Cuándo vienes, hijo? Tu tía dice que estás con un hombre. ¿Es verdad?". Mentí, claro, con el corazón en un puño: "Solo un amigo, mamá. Nada serio". Colgué y me emborraché solo en el puerto, mirando cómo las olas lamían los pilares romanos como lenguas ansiosas. Ser gay en Tarragona era posible, había bares como el Salets con luces neón y besos libres, pero para mí, era un abismo. Había salido del closet a los 22, en una fiesta en Barcelona, besando a un chico llamado Pau que olía a colonia barata y promesas rotas. Duró 3 meses, hasta que él se mudó a Madrid por un trabajo y yo volví a casa con el corazón hecho trizas. Desde entonces, nada, solo affairs fugaces en apps, cuerpos anónimos que no llenaban el vacío. José Luis notaba mi distancia, o quizás solo mi utilidad menguante. "Estás distraído", me espetó una tarde en su ático, mientras ensayábamos una escena de propuesta de convivencia para impresionar a doña Carmen. Estábamos en su sofá de cuero negro, con el sol filtrándose por las persianas y pintando rayas doradas en su piel olivácea. Intenté besarlo con la pasión requerida, pero mis labios temblaron, y él se apartó bruscamente. "¿Qué te pasa? ¿No te pagan lo suficiente?". Su tono era hielo, pero sus ojos, esos ojos verdes que me perseguían en sueños, traicionaban una grieta de algo más: curiosidad, quizás miedo. "No es eso", murmuré, sentándome recto. "Es que esto se siente real a veces. Demasiado". Silencio. El tic-tac del reloj en la pared, el rumor lejano de un barco en la bahía. "Es un trabajo, Miguel. No lo olvides. Yo no soy como tú". Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, confirmando lo que temía: él lo sabía, o lo intuía. ¿Cómo no? Mis miradas prolongadas, el modo en que mi cuerpo respondía a su tacto como una mecha encendida. Pero no dijo nada más, solo me pasó un sobre con el pago del mes y me mostró la puerta. Caminé de vuelta a mi piso bajo una lluvia fina que olía a sal y asfalto mojado, las luces de la ciudad reflejándose en charcos como espejos rotos. Esa noche, no dormí. Me senté en el balcón diminuto, fumando un cigarrillo tras otro, mirando las estrellas que se ahogaban en la contaminación lumínica. ¿Por qué él? ¿Por qué este hombre arrogante, con su vida blindada y su rechazo velado, había despertado en mí un deseo que me consumía como ácido? La familia se quedó 2 semanas más, extendiendo la visita por la fiesta mayor. Fuimos a ver los castells en la plaza de Sant Pere, con torres humanas tambaleándose bajo el sol implacable, y José Luis me levantó en brazos para un beso que duró lo que un suspiro, pero que me dejó mareado. Doña Carmen aplaudió, lágrimas en los ojos. «Qué bonito, hijos. Al fin mi José ha encontrado la paz». ¿Paz? La palabra me quemaba. Esa noche, en una verbena improvisada en la playa, con música de rumba catalana retumbando en el aire salino, bailamos descalzos en la arena. Su cuerpo contra el mío, sudor mezclado, risas fingidas que sonaban a verdad. «Eres convincente», susurró en mi oído, su aliento caliente como el siroco. Casi me lo creo. Mi corazón se detuvo. «¿Y si lo creyeras?», pregunté, desafiante, con la cerveza nublando mi juicio. Él se rió, una risa hueca que se perdió en la multitud. «Imposible. Tengo una vida, Miguel. Una que no incluye esto». Pero las grietas se ensanchaban. Elena me acorraló un día en la cocina de la Masía, mientras pelaba naranjas para el postre. «Mi hermano es un mentiroso patológico. Siempre lo ha sido». «¿Cuánto te paga por esto?».
sus ojos, idénticos a los de él pero más suaves, me perforaron. Negué con la cabeza, el cuchillo temblando en mi mano. No sé de qué hablas. Ella sonrió, amarga. Todos fingimos en esta familia, Miguel. Pero tú. Pareces el único que sufre de verdad. Salió, dejándome con el jugo ácido en los dedos y una náusea que subía por mi garganta. ¿Era tan obvio? ¿O solo para ella, que conocía los demonios de José Luis mejor que nadie? Las noches se volvieron rituales de insomnio. Me masturbaba pensando en él, en cómo su arrogancia se desmoronaría si lo tocara de verdad, si le mostrara el abismo que llevaba dentro. Pero al amanecer, la culpa me aplastaba, era un traidor, vendiendo mi alma por euros y por un amor imposible. José Luis, ajeno, seguía su rutina, mañanas en el gimnasio del puerto, tardes en el juzgado, noches planeando el siguiente acto de nuestra farsa. Una vez, después de una discusión con su madre sobre el futuro de la familia, me llamó a las 2 de la mañana. Ven. Necesito compañía. Llegué a su ático, oliendo a colonia y a desesperación. No hubo besos, solo vino y silencio en el balcón, con el mar negro extendiéndose como una herida abierta. A veces odio esta ciudad, confesó, la voz rota. Tarragona me asfixia con sus murallas, sus secretos enterrados. Le toqué la mano, un gesto real por primera vez. Entonces rompe las cadenas. Él retiró la mano, como si quemara. No puedo. No soy como tú, libre para elegir. Libre. La palabra me dolió más que un latigazo. Esa semana, la presión culminó en una cena familiar en el restaurante Atalaya, con vistas panorámicas a la ciudad iluminada como un joyero roto. Brindamos por el amor verdadero, y José Luis me besó frente a todos. Un beso profundo que sabía a cava y a promesas falsas. Sus labios se demoraron, su mano en mi nuca apretando con una urgencia que no era teatro. Cuando nos separamos, sus ojos estaban nublados, y por un segundo, creí ver el abismo reflejado en ellos. Pero luego sonrió, y el momento se evaporó como humo. El verano en Tarragona se volvía insoportable. Un horno de asfalto y sal que cocía las emociones hasta dejarlas crujientes y quebradizas. Nuestra farsa entraba en su segundo mes, y las mentiras se acumulaban como conchas en la playa de la Sabinosa, hermosas desde lejos, pero cortantes al tacto. José Luis se volvía más exigente, o quizás solo más dependiente. Necesitamos un viaje juntos, decretó una mañana en su despacho, rodeado de legajos amarillentos y el olor a tinta y ambición. A las bodegas de Priorat. Mi familia espera fotos de nuestra escapada romántica, punto. Así que fuimos, en su Audi reluciente que devoraba las curvas de la N420, con el paisaje de viñedos escalonados extendiéndose como un tapiz verde bajo el sol implacable. El hotel era un cortijo rehabilitado en falset, con patios de azulejos andaluces traídos por abuelos emigrantes y una piscina que reflejaba el cielo como un espejo roto. Compartimos habitación, para que sea creíble, dijo, con una cama king-size que me robaba el sueño. Esa primera noche, después de una catá de garnachas encorpadas que nos dejó la lengua púrpura, se tumbó a mi lado en la terraza, fumando un puro cubano que olía a tabaco y a pecados no confesados. Cuéntame de ti, Miguel. No el guión. ¿Lo real? Su voz era ronca, vulnerable por primera vez, y el vino me soltó la lengua. Hablé de mi infancia en la Senia, de un padre que me enseñó a tallar madera pero nunca a amar, de una madre que rezaba por mí la salvación sin saber que su hijo ya estaba perdido. Ser gay aquí es como nadar contra la corriente del Ebro, posible, pero te agota. Él escuchó en silencio, el humo enredándose en su cabello como amantes invisibles. Luego, su mano rozó la mía. Lo siento. No imaginaba que eras así de verdad. Ese roce fue el principio del fin. Al día siguiente, paseamos por los viñedos, pisando tierra roja que manchaba nuestras zapatillas como sangre seca. Hicimos fotos, yo apoyado en su hombro, riendo con la cabeza echada atrás, él besándome la sien con una ternura que no fingía. Pero en un claro entre las vides, lejos de las cámaras, se detuvo. Miguel, esto me confunde. Su confesión salió como un eructo, cruda y repentina. ¿Qué? Mi corazón martilleaba como un tambor de carnaval. Tú. Tus besos.
No son solo un trabajo para ti, ¿verdad? Negué con la cabeza, el nudo en la garganta impidiéndome hablar. Él se acercó, su aliento a vino y a miedo. Yo nunca he estado con un hombre. No de verdad. Pero contigo, es como si. No terminó. Me besó, no como en el show, sino con una hambre que me dejó sin aire. Sus manos en mi cintura, tirando de mí contra su cuerpo duro, y por un momento, el mundo se redujo a eso. Su boca devorándome, el sol quemándonos la piel. Pero al amanecer, la culpa lo devoró. Se levantó antes que yo, dejando una nota en la mesilla, fue el vino. No volvamos a hablar de esto. El viaje de vuelta fue un silencio espeso, cortado solo por el zumbido del motor y el viento silbando por las ventanillas. En Tarragona, me dejó en mi piso sin una palabra más, el cheque del mes como un soborno por mi silencio. Me encerré 3 días, comiendo pan con tomate rancio y viendo repeticiones de series en la tele, intentando borrar el sabor de sus labios. Pero no podía. Cada noche, el deseo me despertaba sudando, mi cuerpo recordando lo que mi mente negaba, lo amaba, y ese amor era una bomba de relojería. La familia notó el cambio. Doña Carmen me llevó aparte durante una misa en la catedral, el incienso flotando como fantasmas. Mi hijo está distante, Miguel. ¿Pasa algo? Mentí de nuevo, con la Virgen de la Roca mirándome desde el altar como una jueza implacable. Solo el estrés del trabajo, señora. Pero Elena no era tan fácil. Me confrontó en el mercado central, entre puestos de olivas y jamón serrano. Leí los mensajes en su teléfono anoche. Ese viaje. No fue solo fotos, ¿verdad? Su voz era un susurro afilado. Déjalo, Miguel. José Luis no está listo para ti. ¿Ni para nadie en mensajes? Mi estómago se revolvió. ¿Él le había contado? No, peor, ella lo había visto todo, las fotos, las notas borradas a medias. La presión se acumulaba como nubes de tormenta sobre el Montsant. José Luis evitaba el contacto, limitando nuestras citas a apariciones públicas mínimas, un café rápido en la Plaza del Rey, un paseo por el anfiteatro romano donde fingíamos admirar ruinas mientras las nuestras se desmoronaban. Pero yo no podía parar. Le envié un mensaje una noche, ebrio de vino de la casa, hablemos. Por favor. Vino a mi piso a medianoche, con el rostro demacrado bajo la luz del portal. Subimos las escaleras en silencio, el olor a fritanga del vecino impregnando el aire. En mi habitación desordenada, pósters de Almodóvar en las paredes, guiones a medio leer en el suelo, se sentó en la cama chirriante. Esto tiene que acabar, Miguel. La familia se va en una semana. Cumplimos el contrato. ¿Y nosotros? La pregunta salió sola, traicionera. Él se rió, amargo. No hay, nosotros. Solo un error. Pero sus ojos decían otra cosa, pánico, deseo reprimido. El terror de un hombre que había construido su vida sobre negaciones. Intenté besarlo, un último intento desesperado, pero me empujó. No. No soy gay. No lo soy. Salió dando un portazo, dejando el eco retumbando en mi pecho como un veredicto. Me derrumbé en el suelo, sollozando por primera vez en años. El peso de mi amor no correspondido aplastándome como las losas romanas. Los días siguientes fueron un infierno velado. Actuaba en público, sonrisas, caricias fingidas, pero por dentro me desangraba. Mi madre llamó de nuevo, esta vez con voz temblorosa, tu tía vio fotos tuyas con un hombre en Facebook. ¿Es verdad lo que dicen? Colgué sin responder, el teléfono temblando en mi mano. ¿Cómo explicarle que mi corazón estaba en pedazos por un hombre que me usaba como escudo? José Luis se volvió distante, sus toques mecánicos, sus besos fríos como el mármol de las murallas. Una noche, en una cena de despedida en el yate de un cliente, con el mar negro salpicado de luces de Salou, me tomó la mano bajo la mesa. Lo siento, murmuró. No quería herirte. Pero sus dedos temblaban, y por un segundo, creí que rompería. No lo hizo. La familia se fue un domingo lluvioso, despidiéndose con abrazos pegajosos y promesas de visitas. Doña Carmen me besó las mejillas, cuida de mi chico, Miguel. Es todo lo que tengo. Elena me guiñó un ojo, cómplice, suerte.
Y el tío sacerdote bendijo nuestra unión, con agua bendita que olía a cloro. José Luis y yo nos quedamos solos en el muelle, el yate alejándose como un sueño disipado. Contrato cumplido, dijo, extendiendo la mano para un apretón formal. La ignoré. Esto no acaba aquí. Mi voz era un hilo, pero firme. Él suspiró, cansado. Sí acaba. Vete a casa, Miguel. Olvídalo. Pero no podía olvidar. Esa semana, la ciudad me asfixiaba, las calles empedradas que habíamos recorrido de la mano. El café donde nos conocimos, el mar que había sido testigo de nuestros besos falsos. Trabajé turnos dobles en el bar, sirviendo cañas a turistas que reían sin saber que su camarero era un cascarón vacío. Amigos me preguntaban, ¿qué te pasa, tío? Pareces un fantasma. Mentía, siempre mintiendo. Hasta que una noche, solo en mi piso, encontré el contrato arrugado en un cajón. Lo quemé en el fregadero, viendo cómo las llamas devoraban las cláusulas como devoraban mi alma. El silencio después de su partida fue ensordecedor, un vacío que Tarragona llenaba con ruidos indiferentes. El graznido de las gaviotas sobre el puerto, el claxon de los autobuses en la vía Augusta, el susurro de las olas contra los acantilados de Altafulla. José Luis desapareció de mi vida como un caso archivado, volviendo a su bufete con la misma arrogancia blindada. No mensajes, no llamadas, solo un cheque final enviado por correo con una nota impersonal. Gracias por el servicio. JL. Lo rasgué en confeti y lo tiré al Ebro desde el puente de hierro, viendo cómo se hundía como mis ilusiones. Pero el daño estaba hecho. Mi cuerpo traicionaba la lógica, sudores nocturnos donde su nombre salía de mis labios en gemidos ahogados. Mañanas con el estómago revuelto por el café que ahora sabía a bilis. Intenté salir, arrastrarme a un bar gay en el Eixample de Barcelona un fin de semana, pero los cuerpos anónimos, músculos tatuados, sonrisas depredadoras, me repelían. Ninguno era él, ninguno con esa mandíbula cuadrada que cortaba el viento, ni con esa risa que fingía pero que me había hecho soñar con verdades. Volví a Tarragona más vacío, el tren traqueteando como un veredicto, perdedor, impostor, enamorado de un espejismo. El turning point llegó un jueves de septiembre, con el aire ya fresco y oliendo a vendimia lejana. Estaba en el bar, limpiando la máquina de espresso cuando entró Elena. Vestida con un abrigo de lana gris y el cabello recogido en un moño severo, parecía una inspectora de almas. Necesito hablar contigo, dijo, sentándose en la barra con una copa de vermut que ni tocó. El local estaba vacío, salvo por un par de jubilados leyendo Marca en la esquina. José Luis está destrozado. No come, no duerme. Mi madre lo nota, pero él lo niega todo. Su mirada era un puñal. ¿Qué le hiciste? ¿Yo? Él me contrató. Él me besó. Las palabras se atascaron, calientes y furiosas. Elena suspiró, revolviendo el vermut con una aceituna. Mi hermano es un cobarde. Siempre lo ha sido. En la universidad, cuando lo pillaron con ese chico, un compañero de derecho, un ligue de una noche, lo enterró tan hondo que se convenció de que era un error. Pero contigo. Fue diferente. Lo vi en sus ojos durante el viaje a Priorat. Está luchando contra sí mismo, Miguel. Y tú eres el detonante. Me tendió un sobre. Lee esto. Lo encontré en su escritorio. Era una carta, escrita a mano en papel con membrete del bufete, fechada una semana atrás. Querida Elena, no sé qué me pasa. Miguel me hace cuestionar todo. Sus besos. No son falsos para mí. Pero si lo admito, ¿qué queda de mí? Un fraude en una ciudad que me vio nacer. Quémala después. Las palabras bailaban ante mis ojos nublados, un torrente de rabia y esperanza mezclada. ¿Por qué me das esto? Ella se levantó, dejando un billete sobre la barra. Porque alguien tiene que empujarlo al abismo. Y porque tú lo amas lo suficiente para no dejarlo caer solo. Salí del bar tambaleándome, el sobre quemándome el bolsillo como un carbón. Caminé hasta su ático en el part alta, subiendo las escaleras de dos en dos, el corazón un caballo desbocado. Llamé a la puerta a puñetazos, y cuando abrió, ojos rojos, camisa desabotonada, barba de 3 días, lo empujé adentro.
Lee esto, le espeté, tirándole la carta. La leyó en silencio, el color drenándose de su rostro como vino derramado. Elena. Esa traidora. Arrugó el papel, pero yo lo alisé. No es traición. Es verdad. Tú sientes algo, José Luis. Y yo también. Deja de fingir. Se derrumbó en el sofá, la cabeza entre las manos. No puedo. Mi carrera, mi familia. Todo se desmoronaría. Su voz era un lamento, crudo, despojado de arrogancia. Me arrodillé frente a él, tomando su rostro entre mis manos, frío, tembloroso. Entonces déjame entrar. Deja que te muestre que no estás solo. Lo besé, no con hambre, sino con una ternura que dolía, labios suaves, explorando las grietas de su resistencia. Por un momento, se rindió, sus brazos rodeándome, un gemido escapando de su garganta como un ave herida. Sus manos bajaron por mi espalda, tirando de mi camisa, piel contra piel por primera vez. El ático se llenó de nosotros, jadeos entrecortados, el crujir del sofá, el olor a sudor y a liberación. Pero el clímax no fue físico, fue el quiebre. Después, tumbados enredados en sábanas revueltas, con la luna filtrándose por las cortinas, él se apartó. Esto fue un error. Otro. Sus palabras fueron un cuchillo, girando en la herida abierta. No. Mírame. Grité, incorporándome, desnudo en más que en cuerpo. Te amo, José Luis. No por el contrato, no por el dinero. Por ti, por el hombre que ríe en las viñas, que tiembla en la oscuridad. Deja de correr. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y por primera vez, vi las suyas, silenciosas, furiosas. No sé cómo parar, confesó, la voz rota. Tengo miedo, Miguel. Miedo de ser yo. El silencio que siguió fue un abismo. Me vestí con manos temblorosas, el aire espeso con el olor a sexo y a despedida. Entonces aprende solo. Pero no me busques hasta que lo hagas. Salí al pasillo, la puerta cerrándose con un clic final. Caminé por las callejuelas oscuras, el viento frío azotándome como un castigo, las lágrimas saladas en mis labios. Había tocado el fondo, expuesto, rechazado, pero vivo. Por primera vez, el peso de mi secreto no me aplastaba, me impulsaba. Días después, el escándalo estalló. Elena me llamó, se lo contó a mi madre. Una pelea épica en la masía. Doña Carmen lo desheredó, o eso dice. Estás solo, Miguel. No fui. No podía. En cambio, me inscribí en un taller de teatro en el Teatre de Tarragona, recitando monólogos de Lorca sobre amores imposibles. Cada palabra era una catarsis, un paso fuera del closet que José Luis había reforzado. Pero el vacío persistía, un hueco en forma de él. El otoño envolvió Tarragona en un manto de hojas ocres y niebla marina, suavizando las aristas de la ciudad como si intentara curar sus heridas. Yo me movía como un autómata, turnos en el bar, ensayos en el teatro, noches solitarias donde el mar susurraba promesas de olvido. El rechazo de José Luis me había dejado en carne viva, pero también afilado, ya no fingía. Salí con amigos a la marcha del orgullo tardía, besando a un chico de ojos azules en la plaza del Fórum, pero su tacto era tibio, insípido. Nada como el fuego que él había encendido, aunque me quemara. Noticias de él llegaban en fragmentos, como ecos distorsionados. Elena, mi inesperada aliada, me mandaba mensajes esporádicos, está bebiendo demasiado. Perdió un caso grande por distracción. Oh, mamá lo llamó, pero colgó. Dice que es una vergüenza. Cada actualización era un pinchazo, un recordatorio de que nuestro clímax no había sido solo mío. Una tarde, en el mercado de San Jordi, lo vi de lejos, demacrado, comprando naranjas con manos temblorosas, la arrogancia evaporada como rocío matutino. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo eterno, dolor, anhelo, resignación, antes de que él girara y se perdiera entre los puestos de especias y quesos. No lo busqué. En cambio, me hundí en mi arte. El director del teatro, un viejo barbudo llamado Ramón con voz de trueno, me dio un papel principal en Yerma, el amante frustrado, un eco cruel de mi vida. Ensayábamos en el sótano del edificio, bajo luces crudas que desnudaban cada gesto, y en las pausas,
Lloraba en los baños, el maquillaje corrido como ríos negros. «Tienes fuego, chaval», me dijo Ramón una noche, palmeándome la espalda. «Úsalo. No lo entierres». Sus palabras me impulsaron a llamar a mi madre. «Mamá, tengo que contarte algo». Su silencio al otro lado fue un océano. «Sé lo del chico, hijo. Tu tía me lo dijo. Pero te quiero igual. Ven a casa». Lloré entonces, no de vergüenza, sino de alivio, el primer paso hacia la libertad real. José Luis, mientras, pagaba el precio. Lo supe por el periódico local, abogado estrella de Tarragona dimite de bufete tras escándalo familiar. Detalles vagos, disputa con herederos, renuncia voluntaria, pero yo leí entre líneas, el orgullo hecho añicos. La máscara caída. Elena confirmó, se mudó a un piso pequeño en el barrio del Ostium. Vive de consultas freelance. Mi madre lo ignora, pero él está roto. Quise odiarlo, por el dolor que me infligió, por su cobardía. Pero el amor no se apaga tan fácil, se enconea, como una herida mal curada. El clímax de su crisis llegó un viernes de lluvia torrencial, cuando aporreó mi puerta a las 11 de la noche. Empapado, con el traje pegado al cuerpo como una segunda piel, ojos enrojecidos por el whisky o las lágrimas. «No puedo más, Miguel». Entró tambaleándose, y lo sostuve, su peso contra mí como un ancla. Se derrumbó en el sofá, sollozando como un niño, perdí todo. El bufete, el respeto de mi familia, mi cordura. ¿Y tú? Te perdí por mi estupidez. Le serví un té caliente, sentándome a su lado sin tocarlo. No me perdiste. Tú me echaste. Mi voz era calma, pero el corazón me dolía como una contusión. Habló entonces, un monólogo crudo que duró horas, de su primer beso con aquel chico en la universidad, un arrebato en un baño de la residencia que lo aterrorizó tanto que se juró normalidad, de las novias inventadas para complacer a doña Carmen, de la soledad que masticaba en su ático vacío. Contigo fue diferente. Tus besos me hicieron sentir vivo, no fingido. Pero el miedo me paralizó. Lo escuché, absorbiendo cada palabra como un bálsamo amargo. Al amanecer, con la lluvia amainando en un goteo rítmico, lo besé en la frente. No es tarde, José. Pero tienes que elegir, vivir o seguir muerto. Se quedó ese día, durmiendo en mi cama mientras yo leía guiones en el suelo. Al atardecer, despertó cambiado, no el arrogante de antes, sino un hombre frágil, humano. Quiero intentarlo, dijo, tomándome la mano. De verdad. Sin contratos, sin farsas. Caminamos por la playa de la Arrabasada, descalzos en la arena húmeda, el mar rugiendo su aprobación. Nos besamos bajo el cielo plomizo, un beso lento, exploratorio, que sabía a sal y a segundas oportunidades. Pero advertí, será duro. Tu familia, la ciudad, tú mismo. Él asintió, los ojos fijos en el horizonte. Lo sé. Pero por primera vez, estoy listo para pelear. No fue un final feliz instantáneo. Las semanas siguientes fueron un campo minado, llamadas ignoradas de doña Carmen, rumores en el bufete que lo pintaban como el maricón arrepentido. Él empezó terapia en un centro de Reus, sesiones donde desenterraba demonios que yo solo vislumbraba. Yo lo apoyaba, cocinando paellas simples en mi cocina diminuta, haciendo el amor con una ternura que curaba grietas. Pero el clímax emocional llegó en una cena navideña improvisada, aunque faltaba un mes para Navidad, cuando Elena apareció con una botella de cava. Mamá cede un poco. Quiere verte, José. Con él. Lágrimas, abrazos, un brindis por los valientes. La sanación no fue lineal, fue un río caudaloso, con remansos de paz y rápidos de duda. José Luis reconstruyó su vida pedazo a pedazo, abrió un pequeño despacho en el Serrallo, defendiendo causas pro bono para inmigrantes del puerto, casos que le devolvían el alma sin el veneno de la ambición. Su arrogancia se pulió en humildad, revelando un hombre de ironía seca y pasión contenida que me enamoraba de nuevo cada día. Caminábamos por el anfiteatro al amanecer, cuando la niebla se enredaba en las columnas como velos fantasmales, hablando de todo y de nada, de Lorca y sus amores truncos, de cómo Tarragona nos había moldeado y roto. Doña Carmen llegó un domingo de invierno, envuelta en un abrigo de piel sintética y prejuicios a medio derretir.
La cena en mi piso fue tensa, paella de mariscos humeante, vino de la tierra, y conversaciones que bailaban en el filo de la navaja. Hijo, esto. No es lo que soñé para ti, dijo, los ojos fijos en su plato. José Luis le tomó la mano, es lo que soy, madre. Y Miguel es parte de eso. Silencio. Luego, un suspiro, mientras seas feliz. Lo intentaré. No fue perdón total, pero fue un puente. Elena, siempre la mediadora, nos visitaba con los niños, que correteaban por el piso gritando tíos gays. Con inocencia brutal. Mi propia curación floreció en el teatro. Estrené Yerma en una noche sold out. El público conteniendo el aliento mientras yo gritaba mis verdades en el escenario, frustración, deseo, redención. José Luis estaba en la primera fila, ojos brillantes, aplaudiendo hasta que le dolieron las manos. Después, en el camerino, me besó entre los focos residuales, eres mi estrella. Mi carrera despegó modestamente, un agente de Barcelona me contactó para un corto sobre amores prohibidos, pero el verdadero triunfo era interno, caminaba por la Rambla Nova con su mano en la mía, sin miedos, solo con el orgullo de ser visto. No todo fue idílico. Discutíamos, él con su terquedad de abogado, yo con mi impulsividad de actor, y las noches de duda volvían. ¿Y si mamá nunca lo acepta? ¿Y si la ciudad nos juzga? Pero cada crisis nos unía más, como raíces entrelazadas bajo la tierra tarraconense. Viajamos a la Sénia, donde mi madre nos recibió con abrazos y rosquillas caseras. Es guapo, tú José, murmuró, guiñándome un ojo. Él se sonrojó, y yo reí, el corazón pleno por primera vez. El año giró hacia la primavera, con jacarandas tiñendo las calles de púrpura efímero. Una noche en el ático, ahora nuestro, con libros míos mezclados a sus legajos, nos amamos con la urgencia de quienes han rozado el vacío. Después, tumbados con el mar visible desde la cama, él susurró, gracias por no rendirte. Le besé el hombro, gracias por elegirnos. Hoy, Tarragona nos acuna como una amante indulgente, sus murallas testigos de nuestras risas, su mar lavando las cicatrices. No somos héroes de epopeya, solo dos hombres que fingieron hasta que el fingimiento se volvió verdad. Y en las quietudes, cuando el sol se hunde en el Mediterráneo tiñendo el cielo de fuego, me pregunto, ¿qué es el amor sino un riesgo calculado, un beso que confunde hasta aclarar el alma?